Mauricio del Heraldo, Barranquilla, ¿cómo vamos? Los organizadores de este evento. Segundo, desde luego, con base en la presentación que hizo el secretario, con base en se ha venido realizando desde el punto de vista del plan de ordenamiento territorial y del plan de equipamiento de seguridad y justicia, hacer una presentación particular sobre el tema, para mirar este tema de cómo se puede pensar en el territorio. Los planes de ordenamiento, digamos, los planes de ordenamiento territorial, ya lo he dicho, lo que hacen es ordenar la ciudad, reordenarla, como aparecen en momentos en que las ciudades ya están estructuradas, organizadas o desorganizadas, y lo que busca el plan es de alguna manera organizarlas y sobre todo, lo más importante, proyectar su crecimiento. Y proyectar su crecimiento de acuerdo con las necesidades que se vienen planteando desde el punto de vista social y también territorial. Y en ese sentido, como lo plantea el secretario, lo que se hace es un proceso de acercamiento de los distintos servicios que hacen que una ciudad funcione. Las ciudades funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año, porque tienen distintos servicios. O sea, porque tienen servicios de agua, luz, gas, educación, salud, transporte, seguridad y otros servicios. Y que funcionan las 24 horas del día, como digo, los 365 días del año. Y se debe garantizar al ciudadano que esos servicios estén lo más cerca posible y que funcionen. En los temas de seguridad, y aquí quiero involucrar otros elementos, básicamente los temas de justicia, como lo ha pensado la ciudad, pero también como lo ha pensado la ciudad en el territorio, los temas de seguridad, de justicia e inclusive de defensa. Entonces, ahí entrarían distintos campos a trabajarse. Y hay que tener, digamos, como ha planteado el plan de ordenamiento territorial, una visión de ciudad, pero también una visión de territorio. Hoy es difícil concebir el desarrollo de Barranquilla sin el desarrollo del área metropolitana, sin el desarrollo del departamento, inclusive de la región. O sea, Barranquilla es una ciudad importante dentro del territorio del Caribe y cada vez más importante. O sea, es de las principales ciudades con desarrollo dentro de todo el Caribe y seguramente va a ser el epicentro, digamos, de desarrollo territorial. Entonces hay que verla como desarrollo de ciudad, como desarrollo de área, como desarrollo departamental, pero también como desarrollo territorial. Y en ese sentido, los tres elementos del ordenamiento territorial importantes, que son seguridad, justicia y defensa, deben estar presentes con una perspectiva en el inmediato, 2 años, en el mediano, 5 años, y en el largo plazo, 10 años, para saber hacia dónde vamos. O sea, cómo va a crecer la ciudad, dónde se requieren los equipamientos, cómo se va a ordenar la ciudad y qué se requiere hacer con esos equipamientos. De manera muy rápida, presentaría lo que es un marco de referencia, las vulnerabilidades y amenazas, la presencia institucional en esos territorios en términos de seguridad, justicia y defensa, y un tema de perspectiva que allí incluiría 2 temas importantes por hacer, hacia el futuro. El plan maestro de equipamientos, y hay un elemento, secretario, que es importante que desarrollen los distintos sectores. O sea, si bien es cierto el plan de ordenamiento territorial da unos elementos importantes de desarrollo en cada uno de los campos, lo que debe hacer cada campo de manera particular es tener su propio plan de equipamientos a 2, a 5 y a 10 años. Por ejemplo, hay planes de ordenamiento de cementerios, planes de equipamientos. Debemos saber dónde van a quedar los cementerios, los hornos crematorios y de manera específica dónde se van a situar. Un plan maestro de basuras, porque debemos saber dónde en 20 años vamos a seguir disponiendo las basuras y cuáles son los elementos que vamos a tener en cuenta. O sea, planes de equipamientos que van ligados a ese plan maestro, a ese plan global de ordenamiento territorial. Y en el caso digamos, de seguridad, justicia y defensa, desde luego, de lo que se trata es en pensar en la seguridad de Barranquilla, del área metropolitana, del departamento e inclusive del papel que juega la ciudad dentro de la región, teniendo en cuenta las dinámicas de inseguridad de la ciudad, de la región y del departamento.
Se busca superar esa planeación situacional que llevaba a que construíamos porque la gente exigía que allí debería estar y de acuerdo con los recursos. Se trata de mirar de manera específica cómo reconstruimos y mejoramos y desde luego cómo proyectamos. Se pretende tener una mirada integral de los problemas pero también de las soluciones que hay y se producen, como lo decía, en el contexto del plan de ordenamiento territorial. Vulnerabilidades y amenazas. El departamento, Barranquilla y el área deben tener, digamos, tienen una ubicación estratégica en todo el Caribe y es importante tenerlo presente para este tipo de planes. La gran mayoría de equipamientos que posibilitan el funcionamiento de Barranquilla vienen de afuera. Fui secretario de Seguridad durante 9 años en Bogotá y recuerdo que la voladura de un gasoducto en La Guajira nos dejó sin gas durante varios días en Bogotá. O sea, ¿qué quiere decir? Que el funcionamiento de la ciudad no depende exclusivamente de la ciudad, depende de equipamientos que están por fuera de la ciudad. El agua, la luz, el gas, la gasolina, vienen de otros territorios. Y desde luego hay que tener una visión estratégica sobre esos equipamientos necesarios que hacen funcionar la ciudad. Entonces, no es solamente el tema de la seguridad, digamos, de los ciudadanos de manera particular, sino también la seguridad de los equipamientos que hacen que funcione la ciudad. En el caso de Bogotá, por ejemplo, Bogotá tiene 3 ingresos importantes de vías por alimentos. Recuerdo que un bloqueo del ELN en Antioquia nos dejó sin varios alimentos en la ciudad. No encontraba, y esto es menor, pero es importante tenerlo en cuenta porque podría formar parte de dos carreteras importantes y dejarnos durante varios días sin alimentos y sin abastos. En ese momento uno no encontraba productos, por ejemplo, para pizzas porque venían de Antioquia y el ELN tenía bloqueada en ese momento una de las principales vías. Y así sucedía con otros elementos y puede suceder con los servicios que prestan. Hay diferentes riesgos que tiene el departamento y la ciudad y las bandas criminales, el crimen organizado, el narcotráfico, y de alguna manera hacia adelante se nos presenta en perspectiva un escenario que hay que ser claros y sinceros, no tan claro, o sea, no tan halagüeño, si se quiere, y es con la desmovilización de la ciudad. Que hay que apoyar el proceso de paz, que hay que lograr que se logre una negociación y un proceso de desmovilización. Lo que va a suceder es que algunos de estos delincuentes no se van a desmovilizar y van a seguir delinquiendo como lo hicieron algunos de los grupos, miembros de grupos paramilitares o bandas criminales. Entonces, los riesgos hacia adelante son grandes y por eso hay que planear y tener una visión estratégica y de prospectiva frente a este tipo de problemas. Existe una relación, cada vez no hay diferencias entre guerrilleros, entre bandas criminales y delincuencia común. Cada vez se parecen más y cada vez actúan de manera coordinada. Entonces, que hacia adelante, en un proceso de no desmovilización de algunos grupos, seguramente los problemas se van a incrementar. Y hay que prepararse, como planteo ahí, del posconflicto. ¿Qué se ha avanzado en Barranquilla y en el área en estos temas? Digamos, hay un diagnóstico de violencia y delincuencia no solamente de Barranquilla, sino del área metropolitana. Y en eso quiero llamar la atención y felicitar el último acuerdo del Consejo de Seguridad del Comité, en donde los alcaldes del área metropolitana se ponen de acuerdo a trabajar en equipo, entre otras cosas porque ya la institucionalidad, sobre todo de seguridad en términos de policía y de defensa, son metropolitanas y departamentales. Tenemos una policía que responde al área metropolitana y no solamente a la ciudad. Entonces hay además de un diagnóstico de situación de violencia y delincuencia, hay unos diagnósticos de equipamientos. O sea, ¿qué se tiene en 4 áreas importantes en materia de seguridad y justicia? Por ahora, se tiene instalaciones, evaluaciones de toda el área metropolitana, de todas las instalaciones que tiene la policía, en términos de calle, estaciones o estaciones. Se tiene una evaluación en temas de equipamientos de justicia cercana, comisarías, inspecciones, pero también en términos de cárceles y centros de privación de libertad, que desde luego dentro de un plan integral hay que tener en cuenta. No es que todo esto corresponda a lo que debe financiar Barranquilla,
ni los municipios del área, ni el departamento. También corresponde la inversión que debe hacer la nación en cada una de estas áreas. Y desde luego hay un plan maestro de equipamientos en términos de seguridad, justicia, para Barranquilla y el área, y ahí en el caso de Barranquilla, secretario, había que articularlo con el planteamiento que hace desde el punto de vista de los nodos de seguridad, de los nodos de desarrollo institucional en los territorios, para mirar si estas ubicaciones que existieron históricamente, que siguen funcionando, realmente corresponden, que hay que fortalecer, que hay que reorientar y hacia dónde hay que crear nuevos equipamientos con crecimientos de ciudad, tanto desde el punto de vista de nueva tierra para estrato 1 y 2 con crecimientos urbanos, como en temas de concentración urbana en determinados territorios para estratos 4 y 5. Esto, voy a pasarlo muy rápidamente, son equipamientos que se evaluaron, se hicieron inclusive desde la pasada administración, y esta administración lo fortaleció. Hago esta presentación básicamente porque conozco el proceso, para que ustedes tengan una idea de lo que tenemos. O sea, esto es como el tema médico. Uno sabe que algo le duele, sabe que está enfermo, pero solamente a través de los exámenes, del diagnóstico detallado, sabe qué es lo que le está sucediendo, dónde es que está el tumor, dónde es que tenemos los problemas. Y es precisamente por eso que se requiere el análisis de estos equipamientos y de la problemática para poder tomar decisiones respecto a qué se va a hacer en 1, 2, 5 años para garantizar la seguridad. Porque la ciudad va a seguir creciendo, y Barranquilla mucho más con su desarrollo económico que ha registrado en los últimos años. Va a seguir creciendo, son de las ciudades que más va a crecer. Y en ese sentido hay que prepararse. Desde luego la ciudad ha avanzado en esa línea, pero hay que prepararse cada vez más para que los servicios, como lo plantea el secretario, dentro del plan de ordenamiento territorial, estén cada vez más cerca a los ciudadanos. Estos son equipamientos en distintos lugares. La gran mayoría, por ejemplo, de instalaciones hasta el año 2008 se han hecho nuevos CAI y algunas nuevas estaciones, pero la gran mayoría siguen siendo instalaciones viejas e inadecuadas. Esto no sucede solamente en Barranquilla, sucede en la gran mayoría de ciudades. Como les decía, tuve la oportunidad de ser secretario durante 9 años y logramos en 9 años hacer un proceso de reconstrucción de todas las estaciones de policía y pasar de los famosos CAI viejos de madera a construir hasta donde estuvimos 192 CAI blindados y de manera bien ubicados y diseñados para la ciudad. Entonces, esta es una visión de prospectiva respecto a lo que se quiere desde el punto de vista de equipamientos. Algunas de estas ustedes las conocen por su desarrollo. Como les decía, en la orientación básicamente tuvo que ver con no solamente Barranquilla, sino todo el área metropolitana, los 5 municipios del área metropolitana. Ahí están, digamos, los equipamientos que en ese momento existían. Hay que instalar los nuevos desde el punto de vista de CAI y nuevos lugares, pero también es un tema de equipamientos en términos de movilidad que se ha venido fortaleciendo con el apoyo de la nación y el propio departamento. Se necesitan, como lo plantea el secretario en estos temas, movilidad, motos, carros, y en la evaluación que se hizo en 2008, más del 70, casi 80% del parque automotor era un parque automotor de más de 4 años de vida, desde el punto de vista de carros y motos. Y un carro de la policía de 4 años es como un carro de familia de 50 años. Se deterioran muy rápidamente porque su uso es muy fuerte las 24 horas del día. Y no es solamente un conductor el que utiliza el carro. Los carros de familia duran porque el papá no presta el carro, o la persona que lo tiene no lo presta, porque le prestar otras cosas menos el carro. Entonces, en ese sentido, digamos, este tipo de equipamientos son fundamentales para la reacción de la policía, y lo que había que hacer es modernizarlo. Se identificó, y hoy puede uno decir que cerca del 90% del parque automotor está en un rango de vida útil de 4 años, que eso es muy importante. A los 4 años esos carros deben salir de circulación para darle ingreso a nuevos carros. Y ahí es donde hay que tener recursos de los municipios, del departamento y de la nación, como se ha venido haciendo. Igual sucede con el tema de motos. Ya lo mencionaba el secretario, Barranquilla pasó de 1.9 policías por cada 1000 habitantes. Un maltrato de la nación, de alguna manera,
con Barranquilla. Como ven, había ciudades que tenían como Bogotá 2.7 policías por cada 1000 habitantes, Cali 2.9, Medellín, el área metropolitana un poco más baja, 2.3, Cartagena 3.3, Bucaramanga 3.1, Cúcuta y el área metropolitana 3.1. Hoy Barranquilla tiene 2.5 policías por cada 1000 habitantes y eso es un logro importante, digamos, en términos de crecimiento. Ojalá pudiéramos crecer más, pero desde luego hay unos esfuerzos grandes por parte del gobierno nacional y de la propia institución para formar nuevos policías que deben formarse de manera adecuada. Un policía patrullero requiere 1 año de formación, un oficial requiere 3 años de formación y ese periodo, ese tiempo no hay que reducirlo. Cuando se hizo el plan en ese momento, y ya actualizado digamos a costos del año pasado, solamente en términos de policía se requerían 134.710 millones de pesos. Y distribuidos año a año, desde el punto de vista de planeación. Ahí el concurso de los municipios del departamento y de la nación son importantes. Se ha avanzado, como lo mostraba el secretario, en distintos campos. El tema de justicia cercana al ciudadano se incluye comisarías de familia, inspecciones de policía, casas de justicia, unidades de mediación. Y ahí se evaluaron estos equipamientos en todos los municipios del área metropolitana, incluido Barranquilla. Igual que el tema de justicia punitiva que tiene que ver con cárceles y centros de privación de libertad de adolescentes, los famosos, se me olvidó, los centros especializados de atención especializada del sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Estas son, digamos, se han hecho mantenimientos, reparaciones a este tipo de equipamientos. Y hay que seguirlas fortaleciendo desde el punto de vista de comisarías en distintos municipios, unidades de mediación. Y la inversión ahí está digamos, en costos, lo que se planteaba. Ahí está por municipios en este tema. Lo de comisarías de familia y, digamos, el costo total de este plan casi alcanzaba los 200.000 millones de pesos de acuerdo a lo presupuestado. Ya se han ejecutado algunas obras y inversión importante por parte de Barranquilla, pero también por algunos municipios del área, y ha habido una participación por parte del departamento. Allí hay que hacer un esfuerzo porque cada vez más la tasa de seguridad se invierta donde corresponde y cada vez más realmente esa tasa de seguridad se oriente a fortalecer tanto los temas de seguridad y justicia. Hay otro tema importante en estos temas y es el fortalecimiento de la investigación criminal. Hay un trabajo importante que se viene haciendo con la Fiscalía, Medicina Legal y los temas de investigación de policía, en donde se ha venido fortaleciendo y desde luego hay que dar los equipamientos y los procesos de capacitación a los miembros de las instituciones correspondientes para que exista una mejor investigación criminal, para que cuando se lleve a un delincuente ante la justicia se tengan las pruebas de mejor manera recogidas. En temas de cárcel, se estuvo hablando con el gobierno y ahí, consejero, sería importante saber qué pasó con el gobierno nacional y la famosa cárcel que se va a construir. Y hay que seguir insistiendo ante el gobierno nacional y ante el propio departamento para que se pueda tener una cárcel segura, digna, pero fuera de la ciudad. En un lugar en donde definitivamente se pueda controlar a los delincuentes, sobre todo en lo que tiene que ver con uso de celulares. Porque desde la cárcel, ustedes lo saben, están extorsionando. Desde la cárcel los delincuentes siguen delinquiendo. Y ahí necesitamos retomar el control para que, de manera específica, delitos como la extorsión u otros delitos, porque ellos siguen manejando muchas de sus actividades desde la cárcel, pero desde luego se disminuye. El Bosque, la cárcel distrital, la cárcel del Buen Pastor, y ahí se hacen unas propuestas específicas en ese nivel. Proyectos metropolitanos que están por desarrollarse. Construcción del comando de la Policía Metropolitana. Construcción de la cárcel y penitenciaría, que creo que estábamos hablando hace un momento. Ahí se está trabajando en la dotación de laboratorios
laboratorio de criminalística, por lo menos se está construyendo el edificio y hay que definir cuáles son las inversiones para ese laboratorio de criminalística que le va a servir no solamente a Barranquilla. Aquí en estos temas definitivamente desbordó el ámbito de Barranquilla para ser un ámbito mucho más metropolitano. Barranquilla debe trabajar con los municipios del área, especialmente con Soledad, y son de ese tipo de municipios de los cuales las grandes ciudades tienen que trabajar en equipo, de lo contrario no van a solucionar sus problemas. Bogotá con Suacha, Pereira con Dos Quebradas, Medellín con Bello y Envigado, y así ciudades cercanas que si no se trabaja en equipo definitivamente pasando la frontera tenemos otros fenómenos de delincuencia que afectan a uno y a otro lugar del territorio. La construcción del edificio de la Fiscalía también es otro proyecto hacia adelante que se debe pensar desde el punto de vista regional con la participación del departamento y la nación. Construcción del Centro de Servicios Judiciales con la participación de la nación a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Justicia. Creación y puesta en funcionamiento de un sistema de atención de emergencias integral que no solamente atienda el tema de Barranquilla, sino atienda todo el área metropolitana. Y creación y puesta en funcionamiento de la OPJ que, digamos, ya la administración ha avanzado, digamos, en este tema y próximamente estará poniendo en funcionamiento esta unidad. ¿Qué es una unidad permanente de justicia? Es una unidad que congrega instituciones como la policía, la fiscalía, movilidad, la policía de tránsito, medicina legal, comisarías de familia y el ICBF. Atiende las 24 horas del día, los 365 días del año, y allí se puede, por ejemplo, desarrollar perfectamente la idea que hoy tiene la alcaldesa y los alcaldes del área metropolitana, de control y de protección a los menores de edad. Si se encuentran después de determinada hora a menores de edad bajo la no protección de los padres, que debería ser después de las 11 de la noche, quienes, no, pues todo el día, todos los 24 horas y los 365 días, pero de manera particular que se encuentren jóvenes sin la protección de su familia, pues desde luego se llevan ahí y desde ahí se llama a las familiares para que vayan a recoger. Y desde luego se les llama la atención, porque ellos son parte importante del control de sus hijos. Y desde luego eso contribuiría a proteger que estos jóvenes no terminen involucrados en asuntos de violencia, consumo de drogas y con distintos riesgos que tienen en las calles, sobre todo en horas de la noche. Entonces, estos son proyectos que se avanzan. En general, como les decía, el proyecto a costo del año pasado superaba los 180 millones de pesos, 180 mil millones de pesos. Ya se ha avanzado con algunas inversiones, pero está proyectado en varios años en términos de inversión en cada una de las áreas estratégicas. Otros retos que, digamos, desde el punto de vista del plan de ordenamiento territorial y desde el punto de vista de desarrollo de estos equipamientos de defensa, seguridad y justicia, tiene y plantea desde luego el plan de ordenamiento territorial, pero tiene que plantearse desde el punto de vista de la planeación estratégica. Uno, definir en conjunto con el Ministerio de Defensa qué pasa con las instalaciones militares. La gran mayoría de instalaciones militares en las ciudades no están cumpliendo una función adecuada. Habría que pensar en dónde se ponen dentro del territorio para que garanticen la seguridad, inclusive de los equipamientos importantes que hacen que la ciudad funcione. Todavía en nuestro país hay mucho loquito que hace atentados que pueden dejar a la ciudad sin funcionamiento. En mayo del año 2001, las FARC volan o intentan, a través de un atentado terrorista, dinamitar la bocatoma de Chingaza que le daba abasto de agua a Bogotá al 40% de los pobladores de Bogotá. Y esa es una acción de unos locos que deciden que esa es una acción revolucionaria, pero dejan a la ciudad sin agua al 40% de la población. Afortunadamente no lo lograron y se pudo recuperar en 2 meses esa bocatoma. Pero si hubieran dañado esa bocatoma, dejaban sin agua mínimo 8 meses al 40% de la población de Bogotá. ¿Qué hace uno con el 40% de la población de Bogotá, que son cercanos a los 3 millones de habitantes? ¿Dónde los pone? ¿Dónde los manda a vivir? Si ya vivir sin agua 2 días es un problema,
desde el punto de vista sanitario. Y eso lo ha hecho, fíjense que el narcotráfico también ha tenido acciones terroristas, la guerrilla tiene acciones terroristas, y entonces debemos proteger esas instalaciones de cuanto delincuente quiere hacerle daño para que la ciudad pueda funcionar. Entonces hay que pensar dónde estratégicamente debe quedar las instituciones de las fuerzas militares. Inclusive viene una discusión muy importante en los diálogos de La Habana, que ya el gobierno dijo que no se va a dar, pero estoy completamente seguro que se va a plantear, y es qué va a suceder después de la firma del proceso de paz con las fuerzas militares. Yo considero que debe haber un proceso de transformación importante, no de eliminación, sino de transformación importante, para que esos 400.000 hombres y mujeres que pertenecen a las fuerzas militares comiencen a ayudar en los temas de seguridad ciudadana de manera estratégica. Y esa es la discusión que debemos tener aquí, que hay que tener aquí, para mirar cómo pensamos en esos equipamientos hacia el futuro. Y está relacionado con lo anterior, ¿cuáles son las medidas de seguridad sobre las instalaciones estratégicas? ¿Cómo garantizamos la seguridad alimentaria? ¿Cómo garantizamos que un paro no termine dejándonos sin alimentos durante varios días? ¿Cómo garantizamos que la voladura de un oleoducto o un gasoducto no nos deje sin gas? El riesgo grande cuando se dinamita un gasoducto es la reinstalación de ese servicio. Es distinto reinstalar energía o agua a los ciudadanos que volver a instalar gas. Se requiere de un equipo, diría para Barranquilla, cercano a los 5.000 personas, pasando casa por casa antes de volver a reinstalar el gas. Porque hay que decirle a los ciudadanos que cierren las llaves, porque de lo contrario, si se reinstala así nomás, sucedió en México, lo que quedan son grandes explosiones en los hogares, los gas. Entonces, son riesgos que se tienen, son retos que se tienen hacia adelante. La ciudad ha pensado, tiene que seguir planeando con base en el plan de ordenamiento territorial, y eso le permitirá no solamente cumplir con los derechos que tienen los ciudadanos a los distintos servicios, sino sobre todo posibilitar el desarrollo. Sin seguridad no hay desarrollo, sin seguridad no hay inversión, sin seguridad no hay empleo, sin empleo no hay bienestar. Yo creo que Barranquilla ha venido creciendo económicamente, eso es muy importante. Y desde el punto de vista de seguridad, muestran las cifras, sobre todo en este caso de medicina legal, y la policía, desde el punto de vista de homicidios, durante estos 6 meses ha logrado una reducción por encima del 15% de los homicidios. Ese es un gran logro, que algunos delitos también han venido disminuyendo, pero preocupa fenómenos como la extorsión. Sin ser Barranquilla la ciudad que más esté afectada por este delito, lo que sí llama la atención, y esa es una potencialidad que debemos fortalecer, y que la ciudad y el territorio deben fortalecer, porque no solamente Barranquilla, sino uno puede decir todo el área de la costa, los ciudadanos en este territorio todavía denuncian, y eso es muy importante. Los ciudadanos en una reunión de barrio todavía se levantan y dicen, en esa casa venden droga. ¿No? Se sorprende porque yo realmente he trabajado en otras ciudades y eso no sucede. La gente tiene miedo, mucho miedo en otras ciudades a denunciar abiertamente. Aquí no. Ese es un valor que hay que mantener, pero para eso hay que seguir organizando las comunidades y creando capital social, y ese es otro reto importante. No solamente infraestructura, hay que trabajar con los ciudadanos, organizar a las comunidades, crear capital social, porque esa es la única manera para controlar muchos de los hechos delincuenciales. Los ciudadanos, los ojos de los ciudadanos, los oídos de los ciudadanos, la manera como los ciudadanos se comportan contribuye a que haya una más y mejor seguridad hacia el futuro. Entonces ahí tenemos retos también importantes. La ciudad tiene retos, el área tiene retos, el departamento tiene retos. Nuevamente agradecerle a Heraldo, a Barranquilla, como vamos, a los organizadores de este evento por esta oportunidad. La idea es, tenemos hoy una ciudad, un área metropolitana y un departamento estratégicos para todo el Caribe colombiano. Necesitamos pensar, y así se ha venido haciendo, y proyectar esa ciudad para que realmente sea el punto focal de todo el Caribe y del país. Alguien me decía, Barranquilla hacia adelante puede ser realmente, desde el punto de vista de desarrollo económico, la capital del país en ese sentido. Y yo creo que tiene esas perspectivas desde el punto de vista de los tratados de libre comercio. Y si hacia allá vamos,
el tema de la seguridad es fundamental y se han dado pasos importantes, como faltan recursos, eso sí, tengan la seguridad que van a faltar, pero los esfuerzos que se hagan de manera mancomunada son importantes. Y ahí, vuelvo y repito, los esfuerzos que se hagan con recursos de la tasa de seguridad que hoy administra el departamento son importantes. Hay que mirar cómo se están invirtiendo para que estos equipamientos lleguen a Barranquilla, a los municipios del área y también desde luego a los demás municipios de la TAN. Es un pensamiento de ciudad, de región y de territorio importante, desde el plan de ordenamiento territorial y desde 3 líneas estratégicas de servicios que deben estar cercanos a los ciudadanos: la seguridad, la justicia y la defensa. Muy amables.